Muy buenos días, bienvenidos a este cuarto podcast de la cuarta temporada desde el CIAC. Como ya sabéis, os traemos temas de actualidad, temas que preocupan, que inquietan, que estos días están trayendo a las empresas, ¿no? Poniéndolas, por así decirlo, pues no diré contra las cuerdas, pero sí tratando de hacer que las diferentes organizaciones saquen el mayor provecho de su talento, de sus recursos humanos para afrontar las situaciones que estamos viviendo en el sector de la automoción actualmente. Y para hacerlo, como siempre, traemos a expertos. En el caso de hoy me acompañan Nines Espejo, ella es la directora de Recursos Humanos de Relats. Bienvenida, Nines, a esta cuarta edición. Y me Hola, Josep. acompaña, hola, Nines. Y me acompaña también Ana Pérez, ella es la directora general de Muran Partners. Bienvenida, Ana, a este podcast. Gracias. Pues hablábamos precisamente, ¿no? de los retos que está sufriendo el sector de la automoción, aunque hoy yo creo que hablaremos de un reto que va más allá de las fronteras de nuestro sector, ¿no? Y es el tema del talento. Es un tema en el que nosotros desde el clúster nos hemos volcado mucho, yo diría, en los últimos 3 años especialmente, pero que las organizaciones realmente es un tema que seguís trabajando y por lo que hemos ido hablando, seguís trabajando con muchísimo ahínco, ¿no? Y es un poco de lo que hoy vamos a hablar aquí. Empezaré contigo, Nines, si me lo permites. ¿Cuál es vuestro acercamiento desde Relats? Es decir, de los diferentes temas, de lo que significa el mundo, el universo prácticamente de los recursos humanos. ¿Cuáles son los temas así más con los que te encuentras más en el día a día, con los que realmente te lleva a investigar, a estudiar, a buscar nuevas soluciones para poder nutrir vuestra organización, una organización que además está creciendo y consolidándose a muy buen ritmo a día de hoy? La verdad es que hay muchas cosas y todas a la vez. Y además no hay recetas. Y cada empresa tenemos que encontrar pues cómo hemos de resolver nuestros retos porque lo que puede encajar en una empresa en otra no, ¿no? Y yo me encuentro en el día a día pues todo lo que, el amplio abanico de elementos que puede incluir el área de personas en el día a día, pues de todo tipo, desde aspectos muy ligados a compensación, cada vez más últimamente, pues todos los temas ligados a bienestar, a diversidad, al teletrabajo y la flexibilidad, todo esto sigue estando pues muy encima de la mesa. Eh, bueno, temas, estamos constantemente revisando la estrategia, mirando un poco si los pilares que habíamos definido pues encajan, siguen siendo los que habíamos establecido o no. Y la verdad es que en el día a día son todo tipo de temas. A mí lo que más me aprieta el zapato, por decir algo, por decirlo de una manera así coloquial, y lo que estamos ahora revisando y dedicando más tiempo es un poco al modelo de formación y desarrollo y aprendizaje. Cómo eh, bueno, ¿cómo vamos a conseguir que la organización adquiera, la organización y las personas de la organización adquieran las habilidades que se requieren, pues con la cantidad de cambios desde un punto de vista técnico, de procesos, de normativas, tecnológico, con toda la introducción de la inteligencia artificial, y cómo ayudamos a la organización a que vayan adquiriendo esas habilidades, a que se adapten a todos los cambios que constantemente vivimos y también, eh, bueno, y también la inteligencia artificial, cómo nos va a impactar. mm, y no podemos pensarlo mucho tiempo porque todos estos Claro. cambios son ya y son ahora. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, ya está aquí. Am, y cómo hacerlo además también de forma personalizada. Ya no valen los modelos antiguos, cómo hacíamos un programa de formación para todos los managers a nivel global, para todas las plantas. Este tipo de... Lo podemos seguir haciendo porque sigue aportando, pero no te genera ese aprendizaje, esa aplicación Claro. al día a día y además son temas que habitualmente tardamos mucho tiempo en desarrollar y en implantar y tenemos que ser muy ágiles ahora con estos.
con el tema de la formación y el reskilling. Ahora, has comentado precisamente, ¿no? El tema de la formación. Yo creo un poco por lo que he ido hablando con las diferentes empresas, es un gran reto porque y has abierto, yo creo que dos melones muy interesantes al respecto, ¿no? Dos temáticas que van entreligadas de alguna forma. Por un lado es el personalizar estas formaciones, ¿no? Las organizaciones, corrígeme si en vuestro caso no va tan aquí, pero por lo que me han ido comentando muchísimas empresas, las organizaciones cada vez, fuera de algunos casos puntuales, buscan menos expertos, ¿no? Es decir, buscan gente muy polivalente que hoy están en un proyecto de una índole, mañana tienen que poder estar haciendo un proyecto de índole similar o en contextos similares o en países o con equipos totalmente distintos y por lo tanto se requieren personas lo más polivalente posibles, ¿no? Y eso es un reto. Y de ahí supongo esa personalización en las formaciones que tú comentabas precisamente, Nines, pero a la vez, ¿no? Cada vez hay más rotación y por lo tanto esa inversión a largo plazo a las empresas, yo no sé si la veis con los mismos ojos que hace, pues no sé, 10 años o 15 años, ¿no? Como se hacían estos planes que tú comentabas, de formación y cuando se asumía que eso iba en beneficio de la persona en primera instancia, pero en el mediano y largo plazo también de la empresa. Y eso es un gran reto al que las organizaciones se están afrontando a día de hoy. También, no sé, Nina, si más o menos es vuestro caso, también va alineado con esto o es un poco distinto. Sí, lo que pasa que yo estoy empezando a dejar de pensar un poco en el ROI económico de la formación. Estamos empezando a redirigir. Por eso te decía que me aprieta el zapato con este tema porque es muy actual y hemos de dar respuesta rápida y tener claro cuál es el modelo, porque si no vamos Mm. dando un poco bandazos. Mm, Ay, se me ha ido el hilo de lo que te iba a decir. No, estaba esperando Que estoy responderte. empezando a dejar de pensar en el ROI económico y estamos empezando a pensar más en, no tanto en la formación en sí tradicional, el plan anual de formación y todo esto que solíamos hacer las empresas, a buscar modelos que te permitan el aprendizaje, que vayan focalizados más en píldoras o en desarrollo de no tanto de habilidades a nivel global, sino de comportamientos específicos, y que se haga de una manera ágil, muy flexible, que pueda estar a disposición de los empleados y que el empleado o la empleada, la persona, tenga a su disposición herramientas, recursos, soporte y acompañamiento para que en función de las necesidades lo pueda ir gestionando. Entonces, nosotros al menos estamos en un momento en que estamos pasando de un modelo pues más tradicional de recojo las necesidades anualmente, te monto un plan de formación, lo meto en el budget y lo voy trabajando con los proveedores que tengo o con proveedores nuevos durante el año, que lo tenemos que seguir haciendo porque hay cosas más formales que deben ir desde ese punto de vista gestionadas, pero luego hay otras cosas que no, que hemos de dejar la formación, el desarrollo, el aprendizaje eh, en manos de los empleados y de las empleadas y de los y las managers. Estoy ahora con el tema del lenguaje inclusivo. Te veo, te veo. Acabo de hacer un curso y lo tengo muy presente. Muy Eh, bien. Eh, bueno, tenemos que combinar modelos tradicionales con modelos más modernos. Nosotros trabajamos desde hace varios años con diferentes plataformas, tanto de formación y aprendizaje en temas más soft como en temas más hard. Y lo que estamos haciendo con la ayuda de estas plataformas, pues, es personalizar las necesidades de cada una de las personas de la compañía, incorporarlas en su propio plan individual y ayudarles a gestionar, acompañarles en ese camino. Y Necesito, cambiando el foco sí, con adelante, los adelante. managers también bueno, la formación ya no es aquello que me da la empresa y es un curso al que tengo que asistir de tal fecha a tal fecha, es cambiar el foco a qué necesidades de aprendizaje tengo yo, qué cosas tengo que cambiar
para ser más efectivo o más eficiente o para comunicarme mejor o lo que cada persona necesite, pero es mi responsabilidad. La empresa me da las herramientas, los recursos, el tiempo, pero es la responsabilidad de la persona en su propio aprendizaje y desarrollo. Sí, en ese sentido iba a comentar, Ana, tú aquí no solo estáis en automoción, si bien es verdad que tenéis un foco interesante hacia este sector, sino que podéis aportar un poco una visión un poco más global. Cuando estáis en estos procesos de selección en los que vosotros intervenís desde tu empresa, ¿qué tanto peso le dan los candidatos a la hora de preguntar? Es decir, yo diría unas preguntas obligatorias a día de hoy, por no decir que se da de hecho, es el teletrabajo, evidentemente. En algún determinado punto se habla de sueldo, indiscutiblemente, y de prestaciones, pero ¿qué peso le dan los candidatos, las candidatas a la hora de buscar una nueva empresa? ¿Qué tan pronto en el proceso de selección y en qué momento suele aparecer el decir, bueno, esta empresa va a invertir en mí, o va a acompañarme, ¿no? Ahora, como explicaba Nines, va a acompañarme un poco en las inquietudes profesionales que yo tengo de desarrollo. ¿Cómo lo estáis percibiendo este elemento dentro del mix a la hora de los candidatos a elegir a qué empresas quieren dedicarse? Nosotros el punto de la formación en sí no es algo que realmente los candidatos pregunten cuando se plantean un cambio de trabajo, ¿no? Sí que es cierto que nosotros, desde Mura Partners, cuando ofrecemos la vacante, ¿no? Al final no deja de ser que nosotros somos un puente entre la empresa y el mercado de candidaturas que hay, ¿no? Entonces, tenemos que explicar la compañía en sí, el proyecto que tiene, el histórico, la cultura, los valores y dentro de qué ofrece esta compañía, nosotros cuando nos reunimos con la empresa les preguntamos, ¿no? ¿Y qué, o sea, ofrecéis plan de formación? ¿Cómo desarrolláis a los trabajadores? Es decir, es nuestro deber entender cómo opera esa compañía con sus trabajadores para luego cuando explicamos el proyecto para captar su atención y que quieran trabajar para esta empresa, tengan toda la información. Y yo creo que la formación siempre suma, pero para valorar un cambio de posición, sobre todo para las posiciones que nosotros gestionamos, no es un punto realmente que se nos pregunte directamente por ello. No, ¿eh? Y en No, cambio, y además también porque nosotros vamos a buscar a gente que ya tiene que estar formada en según qué temáticas, ¿no? Y qué especialidades. especialidades, así es. Sí. Eso es interesante porque luego en realidad las empresas terminan invirtiendo cantidad ya no solo de recursos económicos, sino de tiempo, ¿no? En el caso de Nines nos decía, ¿no? Que ahora mismo es lo que más le aprieta el zapato precisamente para tratar de ofrecer estas formaciones lo más personalizadas a las inquietudes y necesidades, evidentemente, de las personas. Y me llama la atención que no sea algo que pregunten directamente a las personas. Evidentemente no, difícilmente una persona se va a cambiar de trabajo solo porque en otro lugar lo van a formar más. Quizá en determinados puntos de una carrera profesional podría ser, pero no es lo más habitual. Sí, se entiende, yo creo que la persona que está participando en el proceso de selección lo entiende como algo que se trata una vez te incorporas a la empresa, ¿no? Y como que la empresa te lo da a nivel de desarrollo profesional a medida, es decir, un poco lo que hablaba Inés, ¿no? Esa parte de personalización cada profesional es único, ¿no? Por donde ha estudiado, por las temáticas o las áreas en las que se ha especializado. Entonces, el hecho de cumplimentar su rol profesional, esta parte de a medida y hacerlo muy ad hoc, es la manera de hacerlo, porque al final, pues tú coges a gente que ha estudiado la misma carrera, se ha especializado en un mismo máster, pero luego quizás hay unas skills que unos no tienen que otros Claro. sí. Hay gente que viene de un tipo de sector y otro de otra pues que te dan un know-how pues que realmente te interesa incorporar en la compañía, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo cada vez más personalizado por parte del trabajador y trabajadora se recibe pues de una manera pues más de valor, ¿no? No es lo mismo recibir un regalo personalizado que es para ti, que alguien ha pensado en qué te apetece, lo que te gustaría, ¿no? Que te dieran a ti, sino algo que sea más general, que lo tomas como una formación más para hacer el check de las formaciones anuales, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay ese valor añadido y ese punto diferencial cuando la empresa realmente piensa en cada trabajador y en el desarrollo de esa persona dentro de la compañía. Nines, deja de preguntarte un poco a colación de lo que comenta Ana. ¿Cómo hacéis ese proceso en el que
personalizáis la formación? Es decir, me voy un poco al extremo, para poner un poco... los extremos a veces ayudan a ubicar un poco ese punto intermedio, ¿no? Os vais al extremo, estábamos en un extremo que era la empresa te dice que este es tu plan de carrera, esto es lo que la empresa quiere, por lo tanto, tal. Este era uno de los extremos quizá donde en algunos casos se venía. Y el otro extremo sería el decir, no, dime lo que te quieres formar, que la empresa te lo va a pagar, ¿no? Vamos a tener un poco estos dos extremos. ¿Dónde ubicáis esa personalización que tú decías, ¿no? Viene un poco iniciada, que esa proactividad del trabajador, pero a la vez debe ir alineada con los retos que la empresa tiene en mente para esa posición. ¿Cómo ubicáis ese punto intermedio? Pues, a ver, totalmente de acuerdo. El plan de desarrollo de la persona ha de ir ligado también a las necesidades de la compañía y ahora y a medio o largo plazo, lo que seamos capaces de visualizar a medio o largo plazo, también con el plan de desarrollo o plan de carrera que estemos pensando para la persona a futuro. Entonces, nosotros tenemos de las posiciones críticas, tenemos lo que llamamos el Skill Matrix, que es un poco el compendio de conocimientos y habilidades que una persona que ocupe esa posición ha de tener desarrollados a un nivel para que sea eficiente y para que tenga un resultado adecuado. Y luego tenemos herramientas, tenemos varias plataformas de formación, lo que os decía antes, con una formación más orientada a habilidades soft y otra más a desarrollo de conocimientos técnicos, ¿no? Y, por ejemplo, esta de las habilidades soft tiene estos son elementos incorporados de la inteligencia artificial, tiene una utilidad dentro de la plataforma en la que tú identificas un poco como empleado que utiliza la plataforma, identificas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son las áreas de mejora, a dónde te quieres ver en X tiempo, qué intereses puedes tener ahora de formación, y con todo eso te hace un escaneo de los cursos que hay incluidos dentro de la plataforma y te hace una propuesta. Tú eso lo llevas a tu plan individual de desarrollo y lo discutes con tu supervisor o supervisora. Pero entonces entiendo que es el trabajador, que proactivamente, entiendo, que en las revisiones que hagáis, no sé, 1 o 2 veces al año o 4, no lo sé, del performance entre supervisor y trabajador, de ahí se hace esta matriz y es el propio trabajador que ahí, a través de la herramienta, identifica potenciales formaciones. ¿Es así? A lo que estamos yendo es a eso, todavía no estamos ahí. Hay una parte más formal, que es el set de conocimientos y habilidades que viene definido por el Skill Matrix, y esto es la parte de las necesidades de la compañía. Si tenemos algún plan de carrera o de sucesión para esa persona a X tiempo vista, también requiere de una actualización, un reskilling de conocimientos, y eso forma parte también de su plan individual. Y luego la persona tiene la posibilidad de decir, vale, yo me tengo que formar en esto, tengo que cambiar esta habilidad o tengo que irme en esta dirección. Lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de esta otra, puedo hacer estas formaciones primero y me organizo mi plan, ¿no? Siempre lo tiene que acabar acordando con el responsable directo y al final pues intentamos de esa manera conjugar pues las necesidades de la empresa con la de las personas. En principio, de momento lo estamos haciendo así para posiciones más críticas. Claro. Ya lo iremos bajando. Es que estamos en ello ahora. Estamos construyendo el modelo, estamos haciendo MVPs y viendo cómo funciona y qué nos encaja y qué no. Es interesante esa tendencia, es muy interesante esa tendencia. Ana, déjame preguntarte, a nivel de candidaturas, cuando hay ese proceso en el que una persona transita de una empresa hacia otra, ¿vosotros veis diferencias en posiciones más juniors a posiciones más seniors a la hora de estas prioridades y un poco esa búsqueda de desarrollo a través, en este caso, de la formación soft skill, hard skill, o más o menos la percepción es similar?
Yo creo que el junior cuando hace un cambio de trabajo, sobre todo busca desarrollo profesional y suelen ser bueno, personas que van escalando de posición, ¿no? Y por eso hacen el cambio de empresa. O a veces quieren hacer un cambio de sector porque en el que están pues no se encuentran a gusto o de repente el proyecto les interesa más en el que ha trabajado hasta el momento, ¿no? Sí que es cierto que al final también tenemos que entender, cuando hablo de juniors, de gente que se acaba de graduar, que lleva 1 o 2 años en la compañía, 3 a lo sumo, y que está en ese momento inicial profesional, que está todavía madurando, ¿no? Viendo, Que sí, tiene sí, que sí. encontrarse, ¿vale? Y luego el perfil senior, que es ese que para mí lleva pues más, mínimo más de 8 años de experiencia, 10, 15, yo creo que lo que buscan es, por un lado, a veces ha habido cambios en la dirección de la compañía en la que ya estaban trabajando y no comulgan con los valores nuevos de la persona que se ha incorporado, ¿no? A veces en las direcciones y buscan un cambio de proyecto y a la vez poder seguir aportando toda su experiencia al equipo con el que van a trabajar, ¿no? Yo creo que son dos objetivos distintos. Yo creo cada vez que el junior sí que entiende que tiene que haber esta parte de formación porque está en momento formativo, ¿no? Aunque el senior también está en cuando hablamos de seniors que profesionalmente quieren seguir en activo, ¿no? Siempre, yo creo que el lifelong learning es como el ADN de un profesional que crece, ¿no? Entonces, la formación siempre es bienvenida y cuanto más dispar, a veces más te interesa, ¿no? Porque Así cuando es. tú tienes un perfil, me refiero, por ejemplo, cuando tienes un perfil muy forjado en un área y eres senior, ¿no? Pues que te den una formación de diversidad e inclusión, pues te aporta mucho, porque quizás no te lo habrías planteado, ¿no? Y yo, un poco lo que dicen, pues una formación de lenguaje inclusivo, ¿no? Una formación bueno, de áreas, de temáticas de actualidad que implican, o sea, que te afectan directamente en tu día a día y en tu rol, que tienes que conocer más allá de la parte técnica de tu posición, ¿no? De ese conocimiento de formación universitaria que te puede dar, ¿no? De las bases de una posición en específico. Eso es muy interesante porque realmente plantea entonces retos distintos, evidentemente, para la organización. Lo que tú decías, ¿no? Quizá entonces, no sé si estaréis de acuerdo, y si no me lo decís, y es decir, quizá el talento pues más junior que tú decías busca más la especialización en ese proceso de su etapa profesional y quizá el talento senior estaría buscando ampliar quizá más ese abanico, ¿no? Tú lo comentabas, Ana, en formaciones un poco más distintas. No sé si, Nines, esto refleja un poco la realidad que vosotros vivís entre las... Nosotros, nosotros nos encontramos a ver, un poco de todo, ¿eh? Sí que es verdad que las personas más juniors están iniciando su carrera profesional y buscan mucho formación, desarrollo. A mí lo que me piden, de hecho, más que formación y desarrollo, lo que me piden es un plan de carrera. Y muchas veces cuando dicen plan de carrera se refieren también específicamente a progresión salarial, ¿no? Porque Claro. también son personas que llevan poco tiempo en el mercado laboral. Yo me estoy refiriendo, o sea, Ana, si coincidimos en el perfil, a personas pues a lo mejor que llevan 3 años en el mercado laboral, 3, 5, que todavía se tienen que asentar, tienen que adquirir pues todas estas hard skills, se quieren independizar, necesitan pues alquilar o comprar un piso y entonces hay un tema económico que detrás que nos pone mucha presión a las empresas y como hay escasez de talento en determinadas posiciones y en determinadas industrias, eh, hay mucha más oferta de posiciones que candidatos. Y nosotros tenemos constantemente, no exagero nada, pero cada mes casi, planteamientos encima de la mesa de personas que no llevan ni un año en la compañía, juniors, y que, bueno, ya tienen ofertas encima de la mesa, pues incluso por encima de lo que nosotros ofrecemos a varios años vista, que también cuando se incorpora alguien
desde hace unos años para acá ya tenemos pactados los incrementos salariales a X tiempo y bueno, todo eso se ve superado por la realidad. Y la realidad en determinadas posiciones en las que hay escasez de profesionales es que tenemos mucha presión con el tema económico. Y Claro, has de ofrecer como empresa un conjunto, desde recursos humanos cada vez más tenemos que tener toda esta mirada holística y has de ofrecer un conjunto de elementos que, bueno, que incluyan lo económico, lo dinerario, lo no dinerario. Elementos como la formación o el desarrollo o el acceso a plataformas son casi higiénicos ya, los tienes que proporcionar, aunque a nivel de consultora todavía no te lo pidan. Cuando hacen la entrevista final con la empresa ya sí que lo preguntan y de hecho dan por muchas veces, dan por sentado que lo van a tener. La formación no es ya voy a tener formación, es qué formación voy a tener, ¿no? claro. Ya no es un extra, ¿eh? Tiene que Y, venir ya de no, serie. y ya no es un elemento diferencial entre unas empresas u otras, lo has de proporcionar, ¿no? En este sentido, Ana, hace unos días estábamos participando, ¿no?, en un workshop precisamente reflexionando, ¿no? En estos días decía que este año nos toca renovar plan estratégico y lo hacemos a través de workshops de reflexión estratégica con nuestros socios y me comentaban mis compañeros, porque me tuve que retirar un poco antes, que de los diferentes elementos, ¿no?, el tema del salario dentro del talento joven no había recibido tanta prioridad, ¿eh? Eso me pareció entender. Pero en cambio ahora un poco Inés comenta que en su caso, ¿no?, por ejemplo, sí que les pasa habitualmente de esos saltos salariales, incluso a lo que tenían planificado, ¿no?, a varios años vista. Vosotros, ¿cómo os encontráis esa realidad de ese talento joven? ¿El salario es una prioridad para ellos? No lo es, pero luego, como decía Inés, a la que ya llevan 2, 3, 4 años, ya se convierte en una prioridad pues por evolución natural, ¿no? Pues quieren alquilar, quieren comprar, etcétera, o quieren mejorar su estatus social. ¿Cómo lo vivís? Nosotros realmente posiciones de más jóvenes son las que menos gestionamos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando las gestionamos, pues porque un cliente habitual nos pide este tipo de perfiles y vamos a buscarlos, a veces nos sorprendemos de los rangos, o sea, de las peticiones salariales que nos hacen según qué perfiles con los años de experiencia que tienen, ¿vale? Sí que es cierto que, claro, nosotros solemos hacer un tipo de selección headhunting, es decir, que vas, que vas a compañías específicas a buscar cierto talento y si tocas a una persona que está contenta en la empresa, que tiene un plan de desarrollo, un plan de formación y que corre el riesgo de perder esto ¿no?, y comprarse otra compañía, piensa, bueno, ¿cuánto me ofreces?, ¿no? Y es un poco el sentido de, me han venido a buscar, si me han venido a buscar, tengo valía, voy a sacar mi valía, ¿no? Entonces, quizás nuestro proceso en ese punto puede tener un punto de sesgo, ¿vale? Es decir, que evidentemente sí que es cierto que no es generalizado, ¿vale? Y luego, por otro lado, nosotros, si la persona, los años de experiencia, la formación y todo lo que puede aportar no está equiparado con el rango salarial que debería tener esa persona, evidentemente esa persona está descartada. Es decir, no podemos participar de una bola de Ya, de créditos una burbuja salarios. ahí. No, porque eso no hace bien al mercado laboral, ¿no? Y eso bueno, pues al final los años de experiencia tienen que tener una relación directa, lo que tú puedes aportar a la compañía con lo que la compañía te tiene que retribuir económicamente, ¿no? Y eso creo que es, vamos, que no digo nada extraño, ¿no? Por lo tanto, nosotros quizás en este punto sí, pero realmente siempre encuentras al trabajador que, o sea, en lo que se acaba incorporando es esa persona que le encaja el proyecto. Y que de rango salarial más o menos se queda igual. ¿Por qué? Porque, pues un poco por lo que decía antes, esta es una empresa pues, que quizás no acaba de encajar en la compañía o el proyecto o no ve que pueda crecer en esa empresa o busca otros inputs, pues que la compañía sea internacional y que pueda utilizar el inglés, a veces nos pasa, ¿no? O que la oficina esté un poco más cerca de su casa o que ofrezca un día más de trabajo. Es decir, lo que nos piden este tipo de perfiles cuando tocamos estos perfiles son otros puntos, a no ser que toques con esa persona que diga, bueno, si quieres que haga el cambio porque estoy contenta en mi empresa, entonces págamelo, ¿no? Claro.
pero sí que estoy de acuerdo que no sería el punto principal de... Realmente hay un abanico de otros motivadores para plantearse ese cambio que se comenta. Hablemos un poco por el tema del talento joven, lo hemos trabajado mucho, pero el talento senior es tanto o más importante dentro de las organizaciones a día de hoy, ¿no? Y es un tema que ambas habéis comentado al principio de la intervención de hoy, nos quedan unos 15 minutitos, me gustaría aprovecharlos. ¿Cómo conciliáis estas nuevas demandas por parte de este talento pues, más joven, 3, 5 años de vida laboral? ¿Cómo lo conciliáis? Primero, con lo que ya tenéis consolidado, con el talento senior que tenéis dentro de las organizaciones y sobre todo con las condiciones en que lo teníais consolidado, ¿no? ¿Cómo estas nuevas demandas afectan, que afectan enormemente y sobre todo cómo lo gestionáis? Si quieres, Ana, empiezo por ti, ¿no? ¿Cómo acompañáis a las empresas a decir, no, es que el talento joven está pidiendo tal y este talento senior tiene unas necesidades distintas, pero las empresas no pueden generar ese agravio comparativo? ¿Cómo os acompañáis a conciliar esas dos tendencias? Yo en este caso creo que las empresas al final nos vamos adaptando según vamos teniendo las situaciones en la empresa, ¿no? Es decir, si el modelo que tú tienes en la compañía está funcionando, pues está funcionando, no hay por qué modificar nada, ¿no? Pero a veces, según van saliendo peticiones, evidentemente hay peticiones que son muy personalizadas y luego el tema de la conciliación o teletrabajo, por ejemplo, en este caso, en estas flexibilizaciones. Yo creo que la conciliación es muy difícil conseguir una conciliación como al 100%. La conciliación es el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre familia y trabajo. Entonces, tener un 100% de conciliación conseguido es muy complejo, ¿no? Y tenemos que trabajar para conseguirlo. Y para conseguir esa conciliación tiene que haber una flexibilidad por parte de la compañía, pero también por parte de los empleados, ¿no? Es decir, la flexibilidad tiene que ser entendida por las dos partes. Es decir, la empresa, si tú necesitas un día quedarte trabajando desde casa porque porque tienes que hacer un asunto personal, antes te pedías un día, ¿no?, de asuntos personales y ahora pues con ir y volver desde tu casa luego sigues trabajando desde ahí y no hay problema, ¿no? Tiene que estar entendida como la gestión del tiempo, ¿no? Yo lo digo mucho en la gestión del tiempo, ¿no? Evitar desplazamientos que no tienen sentido, etcétera. Pero también el trabajador tiene que entender, en el caso de esta parte de teletrabajo, por ejemplo, que tan bueno tiene la parte del trabajo como el ir a la oficina, ¿no? Esas sinergias que se crean en la oficina, el estar en contacto con los equipos y entender que si tú también quieres desarrollarte la compañía y quieres crecer, tienes que formar parte de esa compañía y estar, ¿no? O sea, sentirte parte y involucrarte, ¿no?, en todos los proyectos. Y es importante decir que para que haya esa conciliación y esa flexibilidad, tiene que haber la confianza, ¿no? Claro. Del trabajador. Y esa confianza deriva en el proceso de selección. Cuando nosotros estamos seleccionando el equipo y sabemos qué personas tenemos en nuestra empresa, qué valores tienen y, evidentemente, la base está en la responsabilidad y el compromiso que tiene cada persona con su posición que ocupa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, evidentemente no tendrá que ver una compañía de 10 personas con una de 1000, con una de 200.000 y que está ubicada en varios países y que a veces en cada país hay que hacer unas políticas distintas, ¿no? Ahí cada vez es más complejo el punto, ¿no? Aunque a veces cuando tienes compañía solamente de 10 personas, lo tienes que hacer más ad hoc todavía porque cada persona tiene su realidad, ¿no? Yo creo que el trabajador tiene que entender que está trabajando para una empresa y que hay un proyecto y que la empresa sin trabajadores, sin compromiso, no llega a ningún sitio. Y por otro lado, que la empresa entender también que si hay un trabajador tiene alguna petición puntual, pues confiar, ¿no? Y evidentemente, pues eso, tener esa relación de confianza que hace que ok, pues te doy esta petición que me acabas de solicitar, pero porque sé que mañana yo necesitaré algo de ti y tú estarás porque somos uno, ¿no? Formamos parte de la misma, estamos en el mismo barco, ¿no?, por así decirlo. Yo me acuerdo, Nines, hace no mucho, hace 2-3 años, no, antes de la pandemia, disculpad, hace ya 3-4 años, una empresa de socia del clúster me comentaba, ¿no?, que ellos a nivel de conciliación habían tenido un reto muy importante porque ellos, una empresa pues pequeña, multinacional,
ellos tenían unas políticas, en este caso, para no entrar al tópico únicamente del tema del teletrabajo, me voy a otra temática, códigos de vestir, por ejemplo, dentro de la organización, ¿no? Y me contaban un caso muy interesante, que es que ellos, por ejemplo, a sus ingenieras, les pedían ir con camisa y americana, blusa y americana, ¿no? Porque formaba parte del código de vestir, porque pues, recibían visitas de clientes habitualmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había unos códigos de vestir, ¿no? Pero en los últimos 2 añitos, 3 años, habían incorporado, pues por tendencias del mercado, evidentemente, a cantidad de programadores dentro de su plantilla, ¿no? Y los programadores, por el motivo que fuera, se negaban a ese código de vestir y ellos querían ir en camiseta y chanclas, literalmente, ¿eh? Y la solución tuvo que ser ponerlos en edificios distintos para mitigar de alguna forma esos agravios comparativos de que unos iban con camisa americana y los otros o venían en la camiseta de su equipo de fútbol favorita y en chanclas o simplemente les duraban 3 meses, ¿no? En la compañía. Entonces, a veces encontramos conciliaciones que no son fáciles. No sé cómo lo lleváis esto en vuestra organización, Nines, y cuál sería el caso así más sonado que habéis tenido que resolver. El caso de los pantalones cortos y las chanclas también lo hemos tenido. También. Entonces Sí. no es único este. No sé qué empresa sería, pero podríamos contar seguro anécdotas. No es fácil. Yo creo que es un tema. El otro día lo estaba mirando porque hemos hecho un repaso, bueno, hemos hecho una presentación de los resultados del año pasado, del Plan Estratégico de Recursos Humanos y tal, y saqué algunos datos, ¿no? Y nosotros ya tenemos el 68% de nuestra plantilla son millennials y generación Z. Porcentaje En Estados importante. Unidos, leí un artículo en el que decía que en el 2025 el 78% de la plantilla de las empresas serían millennials y generación Z y se están empezando ya a incorporar los de la generación alfa. Entonces, yo creo que al final las personas en una organización buscamos más o menos lo mismo, pero los valores y la manera de enfocarlos, la manera que tú entiendes el trabajo es diferente. Es diferente y las empresas hemos de darnos cuenta y tomar en serio a estas nuevas generaciones que se están incorporando. Y tenemos dificultades porque nosotros, por ejemplo, en algunos departamentos tenemos 5 generaciones ya a la vez. Y todo el mundo quiere pues trabajar en un buen clima de trabajo, tener unos buenos resultados, lograr los objetivos, tener buena relación con los compañeros en general, pero la manera en que unos lo abordan u otros es diferente. Entonces hemos de ser conscientes y hemos de entenderlo y nos hemos de ir adaptando las empresas, porque en general las personas en posiciones de management suelen ser personas ya más de generaciones más altas. Yo misma, que soy boomer, no, estoy en el borde, casi soy boomer, pero pues tengo que entender que las personas que en mi departamento de 24 años no piensan de la misma manera que yo, no hacen las cosas de la misma manera que yo. Y además tengo que incluirlo y valorarlo y aprovechar eso de bueno que ellos nos pueden aportar. Y a lo mejor tengo que desaprender cosas que ahora con el mundo en el que estamos pues ya no son útiles o válidas. Y no es fácil y bueno, hay que explicárselo a la gente y hay que hacerles generar un poco esta sensibilización a esta situación. Nosotros trabajamos mucho en equipo. Tenemos un modelo de trabajo en equipo eh, con lo que llamamos squads y equipos de alto rendimiento. Y intentamos que esos equipos sean lo más heterogéneos posible, pues están formados por personas de diferentes posiciones, pero diferentes edades y también de diferentes culturas. Entonces, bueno, no siempre es fácil, pero cada vez que se monta un equipo se hace unas sesiones de establecer la alianza, de cómo vamos a trabajar, de quién es quién, y esto ayuda bastante. No tenemos un programa, no sé,
desarrollado al efecto para todo el mundo, pero sí cuando empezamos a gestionar estos proyectos trabajamos de esta manera. Qué Tenemos interesante. Scrum Masters que participan de los proyectos, que están encargados. La función del Scrum Master es un poco facilitar la dinámica del equipo, ayudar al equipo a resolver sus conflictos. Entonces, bueno, vamos formando a personas en estas habilidades que al final, cuando hablabais antes de creo que lo has dicho tú, Josep, de habilidades técnicas de los seniors y de los juniors, pues también hemos de trabajar mucho las habilidades soft porque cada vez más vamos trabajando en esta tendencia de equipos de trabajo cortos por proyectos para trabajar determinados retos, que hoy es un equipo, mañana es otro, ¿no? Así es, así es, así es. Oye, chicas, estamos más o menos sobre la hora. Una última aportación que queráis hacer. ¿Cómo veis así muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo veis la tendencia en esta rotación, en esta adaptación, en estos trabajos entre equipos multidisciplinarios? Así en 2 palabras, ¿cuál creéis que es la clave para que esta integración intergeneracional a la que estamos condenados inevitablemente, en el buen sentido, para que pueda, ya no solo coexistir, sino florecer dentro de las organizaciones? Nines, empiezo contigo y cerraremos con Ana. Bueno, yo creo que ser consciente es lo primero, tener en cuenta con quién estamos trabajando, escuchar mucho, estar abierto a escuchar, estar abierto a dejarte influir, estar abierto a explorar otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que para trabajar en equipo con diferentes generaciones, como lo estamos haciendo nosotros, esto es un elemento importante. Ana, ¿qué añadirías? Yo diría que tenemos que sacar siempre ventaja de las situaciones complejas, que todos los cambios traen cosas buenas y que los cambios y adaptarnos a ellos forman parte de todos, ¿no? Y que necesitamos tener equipos open mind, es decir, que sean abiertos de mentes, de miras y tolerantes. Importante, tolerantes y entender que todos somos distintos, ¿no? Y cada vez más. Y ahí está la riqueza, ¿no? De los equipos, el que, bueno, pues que entre todos sumamos y hacemos, bueno, pues diversidad y ahí es donde cada uno aprende del otro, que si no, si fuéramos todos iguales, realmente no tendría ninguna gracia. Así que yo creo que esa es un poco la actitud, la mentalidad y recibir los retos con los ojos abiertos y ir a por ellos. Muchísimas gracias. Pues Ana Pérez, directora general de Moran Partners, Nines Espejo, directora de Recursos Humanos de Relats. Muchísimas gracias, Ana, Nines. Ha sido un ratito muy interesante el que hemos sacado de aquí. Podríamos haber seguido durante horas sacando más tópicos, pero yo creo que han sido dos tópicos que han salido muy interesantes y os agradezco muchísimo a las dos por vuestras intervenciones, sobre todo por ese acercamiento de explorar y de descubrir y de compartir, sobre todo con el resto, vuestros descubrimientos. Gracias a los dos. Gracias, Josep. Gracias, Nina. Gracias a vosotros. Muy bien, y al resto nos vemos en el siguiente podcast. Cuidaos mucho, buen fin de semana y hasta la próxima. Chao.